En el siglo V un gran peligro acechaba a Atenas, el temible imperio persa. Debían someterse o resistir. Atenas decidió enfrentarse a los persas y llevaron a los griegos a la victoria en la batalla de Maratón. Sin embargo, el recién elegido líder de Atenas, Temístocles, dudaba que la paz pudiera mantenerse. La solución era abrir Atenas al mar. El poder naval de Atenas fue creado como resultado de un hombre, Temístocles, quien insistió en que los atenienses debían crear una flota. Era un hombre previsor y un verdadero estratega, y el siglo siguiente basó totalmente su poder en su flota marina. En ese momento, Atenas solo disponía de algunas naves mercantes. El Pireo tiene la ventaja de tener 3 ensenadas que se adentran en la tierra. Temístocles desarrolló y fortificó el puerto del Pireo. El Pireo es un lugar natural que posee una colina fortificable. En él hay 3 puertos bien protegidos y solo se encuentra a 7 kilómetros de Atenas. No está ni muy cerca ni muy lejos. Y sus numerosas ventajas fueron las que hicieron que los atenienses eligieran el Pireo en ese momento. Los griegos no sabían si los persas volverían. Los atenienses tuvieron mucha suerte porque encontraron mucha plata en el 484 a.C. y Temístocles los persuadió para no gastarla, sino para invertirla en construir otros 200 navíos. El Pireo se dividió en varios sectores, dando especial importancia al puerto militar, con sus depósitos de madera y troncos para sus trirremes. En el Pireo, al oeste del puerto militar, se encontraba el mercado internacional, el Emporion, con sus 5 pórticos. Era un lugar repleto de comercio y transacciones comerciales y de almacenamiento. Tenía edificios como la Sala del Trigo, llamada el Largo Pórtico, llena de trigo importado, y la Bolsa del Comercio Marítimo, conocida como Deigma, donde trabajaban banqueros y conversores de divisas. Más adelante estaba la zona residencial, cuyas calles se cruzaban en un ángulo recto. Este plano octogonal se extendió a todas las nuevas ciudades. Contaban con un trazado geométrico con calles perpendiculares entre sí y con algunas calles grandes cortadas por otras más pequeñas. Si luchaban en tierra contra los persas, Atenas estaba condenada al fracaso. Los persas eran capaces de movilizar 1 millón de soldados. En el puerto militar, la construcción de trirremes se multiplica por 10. Atenas pasó de tener 20 a 200 naves. Estos trirremes presentaban una gran novedad ofensiva. Para destruir los barcos enemigos, los espolones sobre la línea de flotación se reforzaron con placas de metal. Temístocles astutamente consiguió atraer a la flota persa, 3 veces más numerosa que la griega, hacia un estrecho cuello de botella marítimo. Fue una victoria brillante. En Salamina los griegos tendieron una trampa mortal a los persas, y fue Atenas la que se llevó toda la gloria. Cuando los atenienses vencieron a los persas en la batalla de Salamina, se convirtieron en la ciudad principal de la antigua Grecia. Ahora los atenienses tenían el dominio total del mar, pero su ciudad había sufrido mucho. Hay que remarcar que en el 480-479 a.C., cuando los persas abandonaron la región de Atenas, dejaron la ciudad destruida. Atenas fue incendiada y la Acrópolis completamente arrasada. Era una catástrofe. La nueva prioridad era proteger su acceso por mar. Se construirían 2 grandes muros que protegerían el corredor de acceso al Pireo, los muros largos. Estas incluirían las 2 zonas urbanas de Atenas y el Pireo. Así, en caso de peligro, el centro de la ciudad tendría un puerto exterior protegido, lo que evitaría que la ciudad fuera sitiada. Era como un gran corredor que conectaba las 2 ciudades, convirtiéndolas en un sitio complejo, fortificado, con 2 cabezas, en una llanura y en el mar. En la época de Pericles, estos largos muros de 7 metros de altura protegían un estrecho corredor de 183 metros de ancho. ¿Por qué? Porque este espacio estrecho permitía defenderlo con pocos hombres e intervenir fácilmente a ambos lados.
Además, contaba con otra ventaja en tiempos de paz. Liberaba a la ciudad de problemas de aprovisionamiento. Atenas podría importar los alimentos que le faltaban e incluso exportar sus productos y su cerámica, que eran muy populares. Pronto la mitad de trigo que se consumía en Atenas se importaba desde Evia, Tracia y Egipto, además de las ciudades griegas del Bósforo y de los reinos de la costa del norte del Mar Negro. La moneda de plata ateniense reinaba en el mar Mediterráneo, y los ingresos del Pireo y de las minas de plata se estimaban en un 65% de la megápolis. Atenas presentaba ahora una muralla con 9 puertas. En su interior no había un orden concreto. Las calles no eran ni rectas ni igual de anchas debido al relieve de la colina. En los barrios de clase trabajadora las casas eran muy estrechas, así como sus puertas. La luz provenía del patio, el centro de las actividades de la casa. Las paredes eran de madera, ladrillo crudo y guijarros, unidos con un mortero de tierra diluida. La mayoría de las paredes estaban hechas de ladrillos de barro seco sobre unos cimientos de piedra. Tenían que mantenerlos en agua, húmedos. Pero las paredes eran muy fáciles, rápidas y baratas de hacer, ya que solo eran de barro. Una vez enyesado y con un techo, duraban indefinidamente. Los ciudadanos tiraban sus aguas residuales a las calles y como éstas no estaban pavimentadas, el suelo se llenaba de barro. Los griegos no pavimentaban sus calles tanto como los romanos. La mayor parte era grava compactada. Estaban hechas de guijarros y tierra apisonada, lo que permitió que se construyeran rápido durante esos siglos. En el Pireo, el relieve de la colina no influyó en la nueva urbe. De hecho, la nueva urbe era totalmente recta. Atenas experimentó un desarrollo espectacular en el siglo V a.C. Atenas constituía una aglomeración de 140 pueblos o pequeñas ciudades alrededor de Atenas, en el Ática. Todas ellas eran importantes y participaban en el poder militar ateniense. Había 400.000 habitantes en un territorio de 2.650 metros cuadrados. Nunca antes una ciudad había tenido tanta densidad de población, decían sus contemporáneos. ¿A quién le debemos esta época dorada? A Pericles, uno de los sucesores de Temístocles al frente de Atenas, un líder con grandes planes para la ciudad. Al final de las guerras médicas, los griegos temían el regreso de los persas. Por ello, muchos griegos se unieron a los atenienses para formar una liga defensiva, que sería conocida como la Liga de Delos. Delos era una isla, un lugar neutral donde se guardaba el dinero de las 200 ciudades que participaban en esta liga de defensa marítima. Esta era una señal del futuro imperio ateniense. Algún tiempo después, Pericles convenció a sus aliados de que, por su seguridad, era preferible trasladar el tesoro de guerra de Delos a Atenas. Este dinero se utilizaría para un importante proyecto de construcción. Se decidió, en el 445 a.C., que la Acrópolis iba a ser reconstruida. Así comenzó la construcción del templo más famoso del mundo, el Partenón.